fascinante, está presente en todas las culturas. En la cultura occidental, las orientales, en las civilizaciones africanas. La religión está en todos lados, está en las culturas prehispánicas. Digo, es una manifestación humana, como es el arte y como son tantas cosas. Su libro anterior fue Secreto Vaticano y fue realmente un éxito de librería, un bestseller, como decimos. Y ahora saca un nuevo libro que se llama Secreto Biblia, que es una novela, pero es fascinante en el sentido que empieza a analizar cuáles son los orígenes de la Biblia. ¿Quién la escribió? ¿Quiénes la escribieron? Que nadie se pone de acuerdo, porque hay estudiosos que dicen una cosa, estudiosos que dicen otros dicen que lo escribió dos, todo el mundo tiene su versión. Y conmigo el autor, Leopoldo Mendívil. ¿Cómo estás? Pues, Eduardo, siempre es un placer verte. Privilegio, porque además soy un fan de tu programa, y como periodista que eres, te admiro mucho. Gracias. Pero además porque eres un gran conocedor de todo este tema bíblico, con todos los libros, la colección que has integrado, con todos los evangelios apócrifos, y por eso sé que tú sabes de este tema, y por eso es un honor para mí. Te lo voy a decir, digo, para escribir ya dos libros que llevas, la gente a veces ignora que para escribir un libro son a veces años de investigación. Sí, en mi caso es toda la vida, igual que tú. Yo sé que, porque me atrevo a pensar que nos ha impulsado lo mismo. Yo, en la casa tuya, de niño, yo viví una guerra de religión. ¿Cuándo desocupas? Porque, como bien los tiempos, yo estoy buscando ampliar mi... bueno, pues es siempre tu casa. Yo me puedo ir porque tú eres una gran celebridad. Gracias, más el espacio que O sea, toda tu vida has estado en búsqueda de una verdad, me imagino. Sí, porque mi mamá era ultracatólica de los Legionarios de Cristo. Yo, de hecho, participé mucho hasta el último día, que en paz descanse, hace poco falleció. Mi padre es agnóstico, había comunistas. Mi madre era católica, supercatólica, sí, entonces, y mi padre era ateo. Mi abuelo era ateo y mis abuelos por el otro lado eran supercatólicos. Mi abuela era luterana conversa, o sea que son más católicos todavía, ¿no? Entonces sí es verdad, no, tenemos eso en común. Yo siento que eso es lo que a ti te llevó a ser muy clavado de ese tema, y a mí también, porque en mi caso se fraccionó la familia, literalmente se rompió, y mucho de esto, la verdad es que el propio mundo está viviendo eso. O sea, el Medio Oriente es el mejor ejemplo de cómo la religión, que era del amor, cómo se convirtió en esta intolerancia, odio, la Inquisición. Como el cristianismo, que era la religión del amor, y apenas llegan al poder ahí por el año 300 y pico, 400, ¿cuál amor? Sí. Vénganos tu reino. Exactamente, justamente, la otra vez que tuve el honor de platicar contigo, tú mencionabas mucho el tema de Constantino, cómo es verdad que un emperador romano que ni siquiera era cristiano al principio, fue el que acabó integrando el canon, y por eso la religión cristiana actual se parece tanto al zoroastrismo de Mitra, y tiene elementos de Apolo, el dios Apolo. Se volvió la corona de Jesús, y el día de cumpleaños de Mitra, que era el 25 de diciembre, ahora es el de Cristo. Y para dar un ejemplo... Es que no es nada nuevo. O sea, todo lo pasado va influyendo sobre el presente. Sí. Querámoslo o no. Sí. ¿No? Y mucha gente, por ejemplo, visita a Roma, busca el arco de Constantino, donde los cristianos siempre hemos sido educados de que Constantino estaba en lucha por conseguir el trono de Roma, y libró una batalla y vio en el cielo una cruz, y esa cruz le dijo, bajo este signo vencerás. Entonces se convirtió ese día. Pero yo estoy seguro que tú has pasado, igual que yo, muchas veces por el arco de Constantino, y nunca nos clavamos a ver qué dice, porque debería de decir, como ese lo hizo en conmemoración de esa victoria, debería de decir gracias Jesús. No, nada. No, nada. Dice Apolo y Diana, los dioses paganos. Entonces aquí es un shock, porque en el Vaticano hay una pared enorme, en las estancias de Rafaelo, gigante, donde se ve en la pinturota donde estás viendo a las nubes. Entonces, es una triste, desafortunadamente una mentira, y que Constantino, él sí integró al cristianismo, pero lo hizo por conveniencia. Claro. Y la verdad es que tristemente deformó mucho la religión de Cristo, porque al combinarla con lo de los persas, para estar en paz con ellos, se metió el libro del Apocalipsis, que es persa. Pero uno diría, bueno, ¿cuál religión de Cristo? Porque realmente el fundador de la religión de Cristo es el apóstol Pablo. Es verdad. Pablo es el que le da forma y todo, ¿no? Pero en fin, vamos a tu libro, El Secreto Biblia. Me gusta mucho porque en la parte de atrás dice... La Biblia es el libro más leído en el mundo y millones de fieles siguen sus palabras con fe. Pero, ¿sabemos realmente quién la escribió? ¿Y si la Biblia que leemos es falsa? ¡Uy! Sí, porque nomás la discusión para llegar a determinar cuáles libros corresponden al Nuevo Testamento fue un lío. Y hay muchos que se quedaron fuera. Sí, exactamente. Muchísimos. El Evangelio de Magdalena, para empezar, donde ella dice que ella era la líder.
y que Pedro le trató de hacer la contra, y bueno, muchos dicen que es falso. En realidad es del año 500 la versión que se conoce, pero habrá sido, quién sabe. No sabemos. Estaba el de Pedro también. El de la niñez de Cristo. Sí, exacto. Hay varios evangelios que están ahí y los pueden comprar. Hay ediciones de los evangelios apócrifos. Sí, y lo que pasa es que tienen contradicciones, y ahí es donde está la parte. Por ejemplo, el más antiguo que se piensa que existió fue el de Tomás, que en sí habla de que no es ni siquiera necesaria la estructura religiosa de jerarquía, sino que uno tiene el contacto directo con Dios. Luego es el de Marcos, pero el de Marcos, por ejemplo, esto es un ejemplo para los que digan, ¿cómo es posible que digan que hay partes de la Biblia que fueron agregadas? Bueno, hay las primeras versiones más antiguas del de Marcos, se acaban en el capítulo 16, versículo 8, donde dice que María Magdalena vio la tumba, estaba vacía. Ya. Oye, es un buen final así. Está Es final de película de suspenso, ¿no? Sí. Imagínate la película, entonces llega María Magdalena, la tumba está vacía y se va diluyendo la imagen. Sí. The end. Híjole, te quedas pensando, ¿qué habrá pasado? ¿No? Pues sí, pero fíjate aquí que mencionas lo de la película. ¿Tú eres fan de Star Wars? Sí, claro. Bueno, pues es como George Lucas, que yo admiro mucho, pero acabó sus primeras películas y pasaron años y ahora le agregó otros episodios, él mismo. Bueno, el le mismo pasó tiempo que ocurre entre la muerte de Cristo, que se calcula fue como en el año 30 o no, el 29, Sí. y el libro más antiguo del Nuevo Testamento, creo que son algunas epístolas de Pablo. Así es. Creo, tú me corriges. Es más, de las epístolas de Pablo, ya se ha llegado a la conclusión que las mayores epístolas de Pablo no las escribió Pablo, porque en el análisis, que mucha gente ignora, se analiza el estilo de escritura, se analizan las palabras, tal vez eran palabras que ya no se usaban en esa época, son verdaderos expertos. Entonces, ¿cuántas de las epístolas de Pablo son de Pablo? Sí, es que ese es verdaderamente es un cohete porque efectivamente él fue el que, como lo has dicho, fue el gran difusor, él es el verdadero evangelizador, Sí, claro. que hizo internacional la religión de Cristo. Claro. Y por eso la hizo de interés del Imperio Romano, porque se sabe bien que cuando murió Jesús y que sí hubo una insurrección, hasta el historiador romano Suetonio dice que sí hubo una insurrección, pero nunca dice que caminó en el agua ni nada. Pero el que era el emperador persa era archienemigo de Roma, de Tiberio, que era el emperador romano, y este Artabanus se enteró y él vio la oportunidad. Vamos a usar esa rebelión para dar un golpe contra Roma, porque apenas 40 años antes de que viviera Cristo era de Persia. Sí, Judea. claro. Además, hay un libro, no me acuerdo del autor, que se llama La vida de los judíos en la época de Cristo. Es un autor... Paul Heidelberg, si no me Creo que equivoco. sí. Y en ese libro te va diciendo, ese Israel en esa época, Israel bíblica, Judea, todo eso, era un caldo de cultivo de fanatismo religioso increíble. No había un Mesías, había un titipuchal de Mesías, que todos se proclamaban hijos de Dios, etcétera, etcétera. Y él, pues obviamente el que aparentemente fue el más eficaz fue Jesús de Nazaret. Sí, sí, porque además lo vieron como símbolo para hacer el crisol, Sí. que pudiera ser donde se pudieran colgar muchos. Por ejemplo, hay una parte en el libro, yo soy creyente, creo en Jesús. Está bien. Pero por ejemplo, el libro del Apocalipsis, que ese sí es total y probadamente falso. El que escribió supuestamente Juan en la isla de Patmos, ¿no? Exactamente. En Grecia. De hecho, eso es bien, yo tenía tantas ganas de platicar contigo esto, sabiendo que tú te gusta el tema y sabes mucho, porque ese es el centro de todo el problema. Se dice que el Apocalipsis, que es el último libro y el que más nos ha aterrorizado por 2000 años, que todo se va a acabar cualquier día. Sí, claro. Ahora con Trump tal vez. Bueno, pero- y los que votan por Trump pues, están esperando que llegue ese momento donde te van a empezar a levantar y te vas a ir al cielo. Sí, claro, porque ellos sí creen en eso, porque es apocalíptico. Está bien, o sea, son apocalípticos. Pero esa versión apocalíptica, por ejemplo, en el año de 250 hubo un papa, el Papa Dionisio, el Grande de Alejandría, que es un super padre de la iglesia, respetado en el Vaticano. Él escribió literal en su carta que se llama Sobre las Promesas, que el libro del Apocalipsis no lo escribió Juan y que lo escribió un impostor que se llama Cerinto y que es conocido por haber hecho una herejía que dice que Cristo no es Dios y que el universo lo creó un demonio. ¿Qué llamado- tal? Bueno, ese era el Sí. dualismo, ¿no? Que había. Sí. Pero además, de los 4 evangelios, ¿cuántos eran verdaderamente discípulos de los 12? Porque para la época que se escribieron, pues ya se habían muerto casi todos, ¿no? Exactamente, por ejemplo, Lucas, él se convirtió en un seguidor a posteriori. Sí, y como tú que era el dices- médico, ¿no? Sí, exacto. Por las referencias de tiempos, por ejemplo, hay varias partes donde, por ejemplo,
Nazaret, para muchos estudiosos, Nazaret ni siquiera estaba poblada. Cuando vivió Cristo, había 400 personas, según los restos arqueológicos, y varios historiadores dicen que esa ciudad sí era importante en el año 300, pues la agregaron. Oye, hay mucho que hablar. Te voy a invitar a mi estudio un sábado. Va a ser un honor. Y nos dedicamos una hora. Leopoldo Mendívil, lean el libro, Secreto Biblia. Si ustedes son católicos, cristianos, totalmente convencidos, no hay ningún problema, lo pueden leer y ver que no están de acuerdo. Y si son personas que no creen, pues la van a leer y van a estar de acuerdo. Pero el libro es fascinante, es una gran novela.